Hola, muy buen día. Bienvenidos a este video de la evidencia número 4. Vamos a continuar el día de hoy con lo que son la implementación de programación orientada a objetos utilizando Java. Es decir, vamos a ver cómo construir la clase, cómo hacer el uso de la herencia, un concepto muy importante en orientado a objetos. Bueno, pues esta parte de la herencia, los, eh, el encapsulamiento, métodos que son públicos para poder acceder a atributos que son privados. Bien importante ya darle esa lectura antes de continuar con este video, bueno, pues para entrar en el contexto de qué son todos esos conceptos que vamos a ver aquí, y aparte vamos a seguir viendo todavía, y yo creo que lo básico ya, bueno, pues esta introducción sirve para siempre. Es decir, vamos a seguir viendo lo que vimos en el video 3, estructuras de control, en el video 2, las estructuras de datos, y pues evidentemente todos los fundamentos del lenguaje, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Como pudieron darse cuenta, este video va a estar muy interesante porque ya vamos a implementar mucho de esto. Como les decía, bueno, se recomienda mucho ya terminar la lectura de orientado a objetos para este punto del video. Muy bien, principalmente vamos a comenzar ahorita todo. Vamos a ocupar siempre un método run con el main. Ahí está, ya tengo yo mi main aquí. Evidentemente voy a ocupar todavía más. Voy a ocupar las clases del empleado que va a ser la clase padre. Esta no va a ocupar un main, el main solamente va a estar en el run. Esta va a ser así, nada más, como vamos a poder ver. Y pues claro que también voy a ocupar yo una clase que va a heredar de empleado, que va a ser programador. Programador, ¿ok? Bien. Bueno, esto aparece así, pero es el mismo archivo, ¿ok? Primeramente, vamos a comenzar con el empleado. Ahí en la rúbrica de esta evidencia, bueno, pues te menciona varios atributos. Yo solamente voy a colocar public, el string para el nombre. Algo sencillo, ¿no? Para efectos de este video y que no nos tome mucho tiempo explicar. Voy a utilizar yo lo que es la edad. Sería un private, perdónenme. Private para poder utilizar encapsulamiento, recuerden. Otra vez privado. Ups, ahí me quise ir más rápido. Bueno, privado, un entero va a ser para la edad, ¿ok? Igual ahorita, bueno, ustedes pueden ustedes inicializar la variable desde aquí o en el constructor, como saben. Y por último, va a ser un booleano, un boolean, va a ser para saber si está soltero o casado. Ustedes pueden ponerle como estado civil, si es soltero, si es falso. Bueno, aquí como ya sabemos que va a ser para ser soltero, entonces evidentemente si es true está soltero. Si es false, pues yo sé que está casado entonces. Es así como lo podemos manejar. Vamos, por defecto ustedes lo pueden utilizar así. Como quiera, toda esta inicialización de la variable ya saben que lo pueden hacer dentro del el constructor, ¿ok? False. Bien, hasta ahí, bueno, pues me sale el warning de que pues me falta por ahí em, utilizar estas variables. Y ustedes saben que con el clic derecho, el source, vamos a irnos así rápido, ahorita lo vamos a platicar. El get setter vamos a verlo con, por ejemplo, nada más el nombre. Ahorita implemento los demás para poder explicar sobre ellos. Si se fijan, aquí hay dos métodos, ¿verdad? Public string get nombre, ese es el get, y public void, porque no voy a devolver nada, set nombre. El get evidentemente sirve para obtener el nombre de este objeto, de esta clase empleado, y el set va a servir para setear o establecer el nombre de este empleado. Obviamente uno se utiliza después del otro para poder obtener el valor que deseas. Cuando estés creando un nuevo empleado, sí o sí vas a ocupar rellenar estos campos. Entonces, en vez de hacer la referencia directamente al atributo, que de hecho eso no se puede porque ya sabemos que está en private, pues utilizamos un método público, que este método público, bueno, pues lo puede utilizar cualquiera, y con este vamos a poder establecer los valores con setNombre, como parámetro un string, nombre, y ahora recuerden que esta palabra reservada a ti, bueno, pues es muy importante para unas prácticas y saber a cuál le estamos apuntando. De hecho, pues aquí si la sombreas te dice que es de esta propia clase, y esta, bueno, pues es el del atributo. Voy a colocar los otros dos métodos, ya explicada esa parte. Generate Getter Setters, ahí está, y coloco los otros dos.
También se mencionaba el- algunos métodos sobre la validación de esto. Esto pues muy fácil, por ejemplo, para la calificación o más bien, por así decirlo, el puesto. O esto es un ejemplo, ¿verdad? No es así en la vida real, pero para lo que es el puesto, aquí depende de la edad, ¿verdad? Obviamente en términos reales, pues a lo mejor el grado, la experiencia, obviamente los años trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero supongamos que solamente se rige por esta ocasión así. Vamos a generar un método que se llama asignar calificación, como lo menciona ahí la rúbrica. En este caso va a estar vacío porque yo ya voy a saber, o yo sé que lo voy a ejecutar después de que se hayan inicializado las variables que se hayan establecido las variables correctas de este objeto, del empleado. Y aquí, por ejemplo, voy a copiar y pegar aquí el código que ya tengo de ejemplo. Esto es muy fácil, de estructuras de control ya lo vimos. En esta calificación, bueno, pues la calificación de principiante o la edad, bueno, esta sería la calificación. Entonces tendríamos que colocar otro atributo que se llame private, sería string calificación, bueno, calificación, y por el momento lo inicializo desde ahí, ¿verdad? Y ahora sí, aquí abajo en asignar calificación, dependiendo de la edad, con el método de getEdad, ya con los getIsEtters ya lo obtuvimos. Pues aquí puedes utilizar la variable o el método de preferencia, como lo hizo aquí, el método getEdad. Y bueno, pues valido así, mando a llamar el método este propio método. Y ahora sí valido si es menor o igual de 21, valido si se encuentra entre 35 y 22. Recuerden que con este operador del ampersand hago que se cumplan se cumplan los dos lados de estos ampersand, es decir, que sea menor o igual a 35 y aparte también mayor o igual a 22 y ya por último que sea mayor que 35. Y dependiendo de eso, bueno, pues al empleado se le coloca un grado, ¿no? Una calificación, principiante, intermedio o senior, independientemente si es programador o no. Bien. Y por último, pues te pide un método para imprimir. Ustedes lo pueden hacer ya directamente. Recuerden que todos los objetos en Java heredan de una clase de object llamada object. Esto, bueno, pues lo vemos más, se los dejo así de tarea para que lo investiguen, pero pueden ustedes utilizar este método de la clase object, que es el toString. ¿Qué hago con esto? Lo que hago es, pues nada más imprimir con toString todo lo que yo quisiera de aquí. En este caso yo quiero imprimir todos los campos, aquí todos los campos, nombre, edad, estado civil, si es soltero y calificación. Bien, y es todo. Aquí por la parte del empleado, hasta aquí está bien. Ahora vámonos con programador. Bien, ya tengo aquí la clase programador. La rúbrica menciona algunos atributos. Yo solamente voy a utilizar lenguaje dominante. Ustedes hagan la validación. Y aquí ya tengo escrito private, recuerden siempre privado, string y lenguaje dominante. Desde aquí ya lo estoy inicializando. Claro que recuerden que eso también lo pueden hacer en el constructor. Y bueno, aparte de esto, solamente voy a crear el método getter y setter de este atributo. Getter y setters, ahí está el lenguaje dominante. Bueno, ya explicamos esta parte, el por qué. Y después de esto, aquí viene lo más interesante. Con la palabra reservada extends voy a utilizar el concepto de herencia en Java. Y evidentemente hay que utilizar una clase. Recuerden que con extend solamente se puede heredar, o extend solamente te va a permitir una clase. Con el otro concepto sobre interfaces, es decir, en la palabra reservada implements, bueno, puedes utilizar varias interfaces. Todos estos conceptos, bueno, se siguen viendo sobre esas lecturas que les mencionaba. Y claro, en las sesiones regulares se pueden tomar cualquier duda sobre esto. Y ahora sí, muy bien, aquí viene lo más importante. Otro concepto en Java para utilizar la herencia es la sobrescritura de los métodos. ¿Cómo identificamos algo? ¿Cómo identificamos esto? De hecho, aquí el propio IDE me va a ayudar a crear el código. Yo lo voy a utilizar. Y aquí me dice en la opción del source, como en getter y setters, hay otra opción que se llama
Override methods. Voy a sobreescribir los métodos que se van a encontrar en este caso en mi clase padre, en mi clase que se encuentra arriba. Voy a utilizar, aquí de hecho ya me aparece la clase empleado y como tema curioso, object también. Recuerden que toda clase, todo objeto, bueno, hereda de object, pero este tema, como les digo, se deja para tarea. Voy a utilizar nada más el getNombre y setEdad para hacer la explicación. Solamente esto y ahorita utilizo los demás. Si se fijan, aquí me escribió estas líneas. Lo identifico porque ¿cómo identifico que es un método sobrescrito? Bueno, por la notación override. Y veo que está utilizando una palabra reservada super. Lo que hace es, con la palabra reservada, es acceder a la clase de arriba, la clase padre, en este caso empleado, y vemos que está utilizando un método en específico que es getNombre. Al, al generar o a sobreescribir los métodos, no se crean otros atributos, no se crean más atributos en mi clase, sino que voy a utilizar los métodos que están en empleado para poder acceder y obtener ya sea el nombre o establecer el nombre. Ah, perdónenme. Sí, no, era get nombre y set nombre también. Source, alright, no pasa nada. Entonces ya tengo asignado, me falta set edad, set nombre, perdónenme. Ahí está. Ahora sí. Para el caso de get nombre, bueno, super get nombre, y si se fijan, de la misma manera void y con un string y todo esto, de la misma manera super, y de hecho para set nombre si ocupas nuevamente el nombre que le vas a escribir, super.set nombre y el nombre que estás colocando aquí. Y ahora, claro, este método en realidad es este método set nombre y le colocas el nombre. Entonces el nombre que tú vayas si tú creas un programador, vas a tener que pasar por aquí el nombre y luego por aquí va a pasar el nombre y por último va a llegar hasta acá y luego ya se establece aquí el nombre. Ahora va a tener este valor, por ejemplo Luis, y ahora sí se establece el Luis hasta acá. Entonces hace ese recorrido, esa variable. Bien. Bueno, voy a sobreescribir los demás métodos que me faltan. Source override methods, voy a hacer todo me voy a traer de ahí y listo. Se supone que también el toString, sí, aquí está el toString. Claro, si tú le quieres agregar todavía más al return, pues concatenar si deseas. Concatenar lo que es this.get sería this.get lenguaje dominante, por ejemplo. Y ahí ya le estás agregando el lenguaje dominante para que lo imprima. Claro, hay un formato, les recomiendo darle su propio formato para verlo de una mejor manera. Muy bien, pues hasta aquí la parte de programador y empleado. Vamos a el run, al main, cómo vamos a utilizar todo esto. Muy bien, ya nos encontramos en nuestra clase Room con el método main. Aquí vamos a utilizar las clases empleado y programador y vamos a ver lo principal, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo quiero guardar un nuevo empleado y dependiendo de guardarlo aunque sea un empleado o un programador? Entonces, en la misma lista. Esto ya se va a poner interesante desde aquí. Vamos a utilizar los array lists también. Entonces, vamos a comenzar. Primeramente, yo voy a crear mi estructura do while. Ahí está. Do y aquí abajo el while con una variable llamada salir. Me falta ahí el punto y coma y aparte este es el método. Yo lo voy a llamar un booleano, a esto se le llama un flag, ¿no? Una bandera donde hasta el momento, bueno, pues yo quiero que sea false y ya adentro, dependiendo de lo que me diga el cliente, poder salir, por ejemplo. Perfecto. Aquí, bueno, nuevamente vamos a preguntar, ¿no? ¿Desea salir? Ustedes pueden, miren, ustedes pueden colocar aquí una impresión de pantalla, preguntándole si desea salir o desea registrar un usuario, por ejemplo, desea registrar un usuario. Si, si dependiendo, ya ustedes aquí con el escáner lo validan, pero yo para para efectos de este video solamente voy a utilizar aquí directamente desde el teclado. Aquí, bueno, por ejemplo, desea registrar un usuario,
por el momento voy a dejar así como false y ya al final de todo lo establezco, pero aquí es donde ustedes pedirían esta variable, salir igual a false. Por ejemplo, que el cliente teclee 1 o 0 y dependiendo de lo que teclee con un if, por ejemplo, una decisión, dependiendo si la opción es 1, ustedes hacen, por ejemplo, salir igual a true. Es un ejemplo, ¿verdad? Esto lo voy a quitar, por el momento lo voy a trabajar así, ustedes ya tienen por ahí la idea. Bien, ahora hay que preguntar. Bueno, system.out.println lo voy a preguntar y de una vez voy a copiar esto porque lo vamos a utilizar en algunas ocasiones. Aquí le voy a preguntar al usuario, desea ingresar empleado o programador. Y dependiendo de lo que me diga, por ejemplo, un 0 o un 1 correspondientemente. 0 y 1, ¿no? 0, bueno, yo creo que mejor aquí, para que se entienda mucho mejor. El empleado si yo quiero llenar un empleado, bueno, pues entonces el empleado con el 0 y el programador con el valor de 1. Y ya quito esto acá. Y punto y coma, déjenme cerrar aquí el explorador de archivos. Perfecto, ustedes nuevamente con un escáner aquí lo colocan, que de hecho sí lo voy a utilizar el escáner en esta parte. Y de hecho ya directamente desde el if puedo hacerlo, de hecho. Evidentemente hay que crear la variable con scanner number, yo sé que aquí voy a trabajar por los números, al menos para esa variable, scanner system.in, por ejemplo, punto y coma. Ok. Bueno, me falta importar escáner de Java útil. Ahí está. Entonces, si el number.nextInt es igual a 1, ya directamente dentro del if le estoy pidiendo el valor. Punto y coma, bueno, perdón, ahí las líneas, else. Y ahora, algo bien importante aquí. Si es 1, entonces voy a llenar un programador. Si se fijan aquí en este caso, ingresará programador. Ahora, el else, en el otro caso, bueno, ustedes pueden utilizar un else if o el puro else. Bueno, con el else if, nuevamente validan si number igual a 0, ¿no? Aunque ya sabemos que el cliente ingresa 0 o 1, así que lo voy a dejar como else nada más. Si no ingresa el 1, quiere decir que el cliente pues nada más va a ingresar un empleado. Ahí está. Y bien, a partir de aquí voy a escribir el código y ahorita vuelvo con ustedes y se los explico para no hacer tan largo el video. Bien, no avancé mucho, simplemente instancié lo que es un nuevo programador. De hecho, esto va a ser un auxiliar porque nuevamente ahorita voy a explicar algo también bien importante sobre los array list que vamos a utilizar. Va a ser programador auxiliar y new programador, que es ahora sí toda la instancia con el new programador y bueno, su constructor. Si se fijan aquí yo estoy utilizando el constructor. Ahora, voy a ocupar también, aparte del escáner de números, ocupo también el escáner text new escáner también. Y en este caso para el escáner del texto, bueno, también es system.in. Nada más que, bueno, pues al pedir el dato ya es diferente. Voy a copiar y pegar esto. Esto es diferente, ¿no? Indique por favor el nombre. Y en este mismo programador auxiliar estoy utilizando el método de setNombre. Hasta ahorita recuerden que este objeto es un auxiliar. Y ahora, también para empleado no quiere decir que tengo que pasar por los dos. Puedo yo crear un nuevo empleado y también el nombre. Fíjense, aquí voy a irme ya directamente. Sería empleado auxiliar, new empleado con el constructor, ahí está, punto y coma. Y bueno, de la misma manera voy a utilizar con system.in
in, con el escáner, el set nombre con el texto que vaya a escribir el cliente. De hecho, aquí ya mismo le estoy pidiendo el texto del nombre. Si ejecutamos, bueno, podemos ver que funciona. Ustedes hagan la validación. Aquí desea ingresar un empleado o un programador. Bueno, yo quiero ingresar ahorita un programador. ¿Ok? Indique el nombre, Luis, y es todo. Y es todo lo que hace. Entonces vamos a seguir trabajando en esto. ¿Por qué? Porque este do while al menos aquí, false, false, while, ok, tiene que ser true entonces. Si se fijan, no pregunto nuevamente, entonces yo voy a hacer true. Esto lo voy a hacer true de momento. Y aquí entonces va a continuar, siempre y cuando esto sea true. Vamos a ver esto, cómo funciona. Aquí desea ingresar un nuevo empleado. Bueno, si yo quiero ingresar un empleado nada más, indica el nombre, Luis. Y ahora nuevamente te pregunta, yo quiero ingresar ahora algo diferente. Quiero ingresar un programador, indica el nombre, Luis programador. Ahora es un programador, ¿ok? Y se sigue preguntando hasta que esto se convierta en false. Y es ahí cuando ustedes deben hacer una segunda validación, crear o pedirle, ¿desea salir? Hay otra pregunta, ¿no? ¿Desea salir? Puede ser aquí o puede ser acá abajo después del if, ¿ok? Bien, entonces voy a parar esto, voy a cerrar, voy a limpiar la consola y vamos a continuar explicando esto. Hasta aquí tengo un empleado auxiliar y tengo un programador auxiliar. Evidentemente dentro de la ejecución, como vimos, puedo yo estar teniendo varios empleados, pero hasta el momento no los estoy guardando en ningún lugar. ¿Cómo le voy a hacer para almacenarlos? Bueno, en este caso va a ser para una lista. Esta lista tiene que estar fuera del do while, entonces voy a crearla aquí con ArrayList. Me traigo el ArrayList de Java útil. Aquí en los diamantes me está pidiendo una clase. Aquí es bien importante algo, estoy estableciendo empleado y van a ser empleados. Hablando en conceptos, hablando sobre lo que estamos haciendo con empleado y programador, pues un programador sigue siendo un empleado y un empleado pues por su nombre es un empleado. Entonces no importa en esta lista, te va a permitir guardar los objetos que tú quieras siempre y cuando tengan de herencia la clase de empleado. Es decir, voy a poder guardar empleados y programador indistintamente, uno tras otro, o primero 5 y luego otros 5, o cuáles tú desees, pero que tengan que tener empleado como herencia o que sean propios empleados. Entonces aquí sería new ArrayList nuevamente, y aquí nuevamente me pide la clase, sería empleado, y punto y coma ya por último. Bien, y para guardarlos pues yo nada más voy a utilizar con empleados.add y este nuevo empleado que es programador auxiliar. Si se fijan, aquí el propio IDE ya me dice que programador es un empleado, ¿ok? Y también lo tengo que utilizar acá. Ya después de establecer todos los valores, sería también empleados.add. Y si se fijan, perdónenme, ahí está, empleados.add. Aquí ya me debe decir add empleado. Hago el enter. Bueno, no, sería aux, ahí está, punto y coma. Ahí está, ya no me sale ningún error. Aquí en esta parte, bueno, vamos a agregarle esta pregunta sobre si desea continuar o no, para ver cómo sería. Aquí sería, desea ingresar otro empleado, por ejemplo así, y sería sí, 1, y no, bueno, pues sería 0, por ejemplo. Ahí está. Y bueno, pues puedes utilizar nuevamente esta parte, el number.nextIn, y validarlo. Y aquí es donde vas a utilizar nuevamente if, el nextIn, ahí está, number.nextIn, ahí es cuando vas a pedir nuevamente. Y si es 1, bueno, ¿desea ingresar otro empleado? Sí. Bueno, pues entonces salir true, aunque esta implementación puede ser diferente, ¿no? Por buena práctica quizás salir true esto no debería ser así, quizás. Puede ser ustedes
pueden saber cómo manejar esto, ¿no? Salir false, por ejemplo, punto y coma. Bueno, claro, es igual a false. Ahí está. Entonces, si salir se convierte en true, esto va a continuar. Recuerden que esto va a ser esto va a continuar y se va a iterar muchas veces, tales hasta que esto sea false. Muy bien, entonces yo guardo y ya por último, bueno, vamos a ver cómo se ejecuta. Primeramente, desea ingresar un empleado. Sí, con el 0 yo quiero ingresar un empleado, enter. Yo voy a ingresar el nombre, desea ingresar otro empleado, y de hecho aquí ya la pregunta está cambiando. Voy a decirle que sí, yo quiero ingresar a otro empleado. Desea ingresar un empleado o programador. Yo quiero ingresar ahora a un programador. Indique el nombre, Luis, programador ahora. Bien. Enter. ¿Desea ingresar a otro empleado? No, 0. Y ahí se acaba, ya no me sigue preguntando nada. De hecho aquí ya la consola paró. Y pues no sucede nada después de esto. Aquí ya lo recomendable sería poder imprimir los valores o todo lo que te pide sobre las estadísticas de esta lista. En este caso yo voy a imprimir nada más el nombre, que es lo que llenamos. Claramente ustedes llenen todos los demás campos. Aquí voy a utilizar un entero igual a 0, que se va a llamar de ahí. Punto y coma, esto va, bueno, pues ya lo conocemos. Voy a recorrer mi arreglo de empleados, mi array list en específico de empleados, por el tamaño que tenga. Aquí ya el último ya sabemos que a lo mejor va a tener una cantidad de 0, 1, 2, 3, 4, dependiendo de lo que yo haya ingresado por ahí. Y luego abro el for y lo que voy a hacer es empleados.get. Con el index del propio for, yo ya voy a estar moviéndome por esa lista y voy a utilizar el get nombre. Aquí está bien. Y ahora, claro, no nada más esto. Necesito copiar y pegar esto dentro de un system.out.println. Y ahora sí, dentro de todo lo que ya escribí, punto y coma. Y guardo los cambios, vamos a ejecutar y vamos a ver cómo trabaja esto. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que sale como warning? Bueno, esto pueden utilizar esa notación, que lo que va a hacer es ignorar eso. Ya sabemos lo que estamos haciendo. Guardo y ya debe desaparecer ese warning, ahí está. Ahora sí, vamos a trabajar. Sería, ¿desea ingresar a un nuevo empleado? Sí. ¿Desea ingresar empleado o programador? Yo voy a ingresar primeramente un empleado. Se va a llamar empleado Luis. Enter. ¿Desea ingresar otro empleado? Sí, yo quiero ingresar a otro empleado. La pregunta es diferente, recuérdenlo. ¿Y quiero ingresar a un programador? Sí, ahora Luis, programador. ¿Desea ingresar a otro empleado? No. Y ahora doy Enter y voy a ver que ya se están imprimiendo los nombres de la lista. Esto puede ser diferente si pueden agregarle acá el salto de línea, indicando que el empleado y el número de lista, el del empleado. Vamos a ver cómo funciona esto. De la misma manera, ¿desea ingresar a un nuevo empleado? Sí, yo quiero que sea, bueno, más bien no es la pregunta, sino directamente te pregunta qué tipo de empleado quieres ingresar. En este caso sería, voy a utilizar el empleado, y que el nombre va a ser, para identificar, Luis de empleado, ¿no? ¿Desea ingresar otro? Sí, obviamente, con el 1. ¿Y desea ingresar a otro empleado? Bueno, ¿puedo ingresar a otro empleado? Sí, sería Fernando, empleado. ¿Desea ingresar otro? Sí. ¿De qué tipo? Bueno, yo ahora en este caso voy a decirle un programador. Indique el nombre, Luis, programador, por ejemplo. Ahí está. ¿Desea ingresar otro? No, por el momento no. Y ahí está, ya me imprime con un mejor formato todo esto. Claramente aquí ustedes pueden utilizar el toString, o si cambiaron de nombre el método a un no imprimir, lo pueden utilizar y ya se imprime toda la lista de los atributos y el valor de este. Ahora, claro, también hay que utilizar los métodos sobre la calificación, si es que quieren establecer la calificación también. Bueno, pues hasta aquí quedaría el video de la evidencia número 4. Vamos a continuar con la evidencia número 5, que es sobre excepciones. Está muy sencilla. Los veo en el siguiente video. Hasta luego.